En las noticias de hoy te actualizamos para que sigas cuidando tu dinero y preparando tus finanzas. Golpazo al peso. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tiró más la moneda mexicana. La inflación en México, comida, luz, gasolina, lo que más subió. La economía en México se enfría y crece menos de lo previsto. Calendario económico. Datos importantes a considerar para el día de hoy. Índices, precios y cotizaciones. Esto y mucho más en nuestro video de hoy. Golpazo al peso. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, tiró más al peso mexicano. ¿Iremos rumbo a los 20 pesos? El peso mexicano cerró la sesión de este jueves, 22 de agosto, aún más golpeado respecto a los niveles de apertura cuando la divisa local enfrentaba pérdidas tras darse a conocer que la desaceleración de la inflación en la primera quincena de agosto podría dar pie a que Banco de México siga recortando las tasas de interés. La revisión a la baja del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del 2024 y la publicación de las minutas de Banjico. El tipo de cambio cerró la sesión en un nivel de 19.51 pesos por dólar, con lo que la moneda local registró una depreciación diaria del 1.27%, de acuerdo con los datos en tiempo real de Investing. Con esto la divisa nacional se acerca nuevamente a los niveles de 20 pesos por dólar. De las noticias más destacables es lo que comentábamos, donde el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un comunicado en el que advierte que las reformas al Poder Judicial que pretende aprobar el Congreso y que yo creo que ya es un hecho que se van a dar, le van a generar un riesgo a la democracia en México. En realidad no es el único, no es ni el primero, ni creo que sea el último de los personajes que se están pronunciando con relación a lo que está sucediendo actualmente en el ámbito político, toda vez que tiene efectos negativos sobre las condiciones económicas y financieras para México. Yo creo que es uno de los efectos que el gobierno actual, así como los integrantes del partido Morena, no han ponderado el efecto que esto puede tener sobre la economía en México. Y por otro lado, yo recuerdo hace algún tiempo cuando te decían: cuidado con lo que deseas, porque en una de esas se te cumple y ya no vas a saber qué hacer. Esta es una cuestión muy importante porque probablemente no se tenía ni siquiera planeado el efecto que tendría el de la sobrerepresentación en el Congreso por parte del partido en el poder, y por otro lado el efecto que va a tener en la economía de México para los siguientes años. Es muy importante estar muy atentos a ver qué resulta, y como lo estamos viendo en este momento, una cautela, un freno muy fuerte en todas las inversiones que están viniendo del exterior, un enfriamiento de la economía y por lo tanto una alta volatilidad en los instrumentos de inversión mexicanos. Por otro lado, la inflación en México, si bien es cierto que disminuyó ligeramente o se desaceleró ligeramente en días pasados, también es cierto que la comida, la luz y la gasolina fue lo que más encareció y que desgraciadamente para todos los mexicanos es dentro de lo que más nos afecta. En la primera quincena de agosto, la gasolina tipo Magna registró una alza en el nivel de precios de 0.46% respecto de la quincena previa, siendo el producto de la canasta básica con mayor incidencia. El limón, la calabacita, la luz y las colegiaturas también registraron encarecimientos en este periodo. Como recordarán, en días pasados, amigos, comentamos el problema que está teniendo el limón. Desgraciadamente ya se están presentando situaciones en las cuales la inseguridad en México está afectando a ciertos sectores productivos, lo cual seguramente va a impactar en los precios y en consecuencia en la inflación en México. Durante la primera quincena de agosto, México registró una tasa de inflación interanual del 5.15% a nivel nacional. Este nivel se mantiene todavía lejos de la meta establecida por Banjico, que es más o menos un 3 más menos un punto porcentual. Algunos alimentos, la gasolina tipo Magna, la electricidad
electricidad, la educación, ahora que es regreso a clases, fueron algunos de los productos que ejercieron más presión sobre el nivel de precios de acuerdo con la información del INEGI. Pese a las presiones inflacionarias que se mantienen en esta primera mitad de agosto, se observa que el índice nacional de precios al consumidor logró una desaceleración del 0.03% en lo general comparado con la quincena previa, y se explica porque el componente subyacente, es decir, todo aquello que se excluye de la canasta para que no genere más volatilidad de la necesaria, aceleraron apenas un 0.1%, mientras que en el componente no subyacente, es decir, el general, cayó 0.46%. Pero ¿cuáles son los productos que más subieron de precio en la primera quincena? Fueron el limón con 8.37%, la calabacita con 7.38%, las colegiaturas de preparatoria con el 2.02%, la electricidad, en este caso la luz, del 1.9%, el huevo subió 1.75%, las colegiaturas en universidades crecieron 1.51%, los detergentes crecieron 1.29%, la gasolina tipo Magna 0.46%, las loncherías, fondas y todas estas taquerías 0.22%, y la vivienda propia sube un 0.10%. Como pueden observar, muchos de estos productos de la canasta básica tienen un efecto directo e inmediato en tu economía, por lo que es muy importante que analices cómo están tus gastos y puedes hacer una redistribución para poder enfrentar este tipo de fenómenos ante la incertidumbre que se está presentando actualmente. Por otro lado, la economía crece menos de lo previsto y confirma un enfriamiento. El Producto Interno Bruto creció 1.0% anual en el segundo trimestre, su menor cifra desde el 2021. Y conste que el 2021 es cuando empieza la recuperación después de la pandemia, que no debiera ser muy comparable. La economía mexicana confirmó su trayectoria de desaceleración al avanzar 1% anual en el segundo trimestre del año, por debajo del 1.1% estimado previamente, de acuerdo con el dato revisado por el INEGI. Esta cifra fue la más baja desde el primer trimestre del 2021 y los analistas anticipan un bajo dinamismo en la segunda mitad. En la variación trimestral, el Producto Interno Bruto apenas avanzó un 0.2% en línea con la estimación previa. El enfriamiento de la actividad ha sido una constante desde hace varios meses, ya que hasta el segundo trimestre del año ligó 7 periodos con lecturas a la baja, según cifras ajustadas por estacionalidad. Por sector, el INEGI hizo una ola de revisiones a 3 grandes sectores. El terciario tuvo un crecimiento del 1.5% en el segundo trimestre, por debajo del 1.7% que se tenía estimado. En el sector secundario mostró un avance del 0.4%, por debajo del 0.5% previsto, y el Producto Interno Bruto del sector primario tuvo una caída del 2.5%, más profunda que la contracción del 2.2% proyectada anteriormente. Como ya lo comentamos hace unos momentos, el enfriamiento que se está teniendo en la economía obedece a todos estos cambios y a todos estos factores que están generando alta volatilidad tanto en los mercados como en el tipo de cambio, y la incertidumbre que se genera con la sobrerepresentación del Congreso, así como las reformas a la Constitución en México, no están construyendo ni abonando absolutamente nada. Y por otro lado, también vemos que en la parte del nearshoring, los países asiáticos como Vietnam, India, Indonesia, están ganándole la carrera a México en el nearshoring. Es increíble. Sí es cierto, México está creciendo, pero ha crecido a tasas del 30-32%. Sin embargo, estos países asiáticos están creciendo en sus exportaciones hacia Estados Unidos en más de un 50%. Por lo que sí es muy importante que se den certidumbre
se dé tranquilidad a los mercados y a los inversionistas para que retomen. México tiene una posición privilegiada en el ámbito geopolítico. O sea, somos vecinos de los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo y de los consumidores más grandes del mundo. De verdad que sería incomprensible el por qué no aprovechar esta posición geopolítica que tenemos en México. Ojalá de verdad y nuestras autoridades lo analicen, lo reflexionen, independientemente del resultado que se tome y se decida con relación a las reformas y a la sobrerepresentación, que haya una responsabilidad tanto como el mandato del pueblo, pero con una responsabilidad que proteja la economía y el desempeño adecuado de nuestro país. De las notas importantes para considerar el día de hoy, es muy importante tomar en cuenta la reunión de Jackson Hole. Se llevará a cabo a partir de este viernes. Estará marcada en el inicio por el discurso de Powell, quien marcará la postura del mercado. Hoy todas las miradas se centran en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming, donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunciará un discurso en el simposio de Jackson Hole anual que probablemente dará forma a la visión del mercado sobre la próxima política monetaria y la economía. De hecho, todos los mercados están al pendiente. Por otro lado, los futuros se presentan positivos a la expectativa del inicio del simposio de Jackson Hole. En estos momentos están subiendo, anticipándose un poco al discurso clave del presidente de la Reserva Federal. Veremos cómo se comporta. Por otro lado, y en un dato interesante, Kamala Harris acepta formalmente la nominación demócrata. Es muy importante esta nota, dado que en breve, en algún par de meses, estará aquí las elecciones de los Estados Unidos y Kamala Harris es un contrapeso fuerte contra Donald Trump, lo cual puede dar una mayor estabilidad a la economía en México. Por eso es muy importante el hecho de observar el comportamiento de ese proceso electoral con los vecinos del norte. Por otro lado, el petróleo se encamina a fuertes pérdidas semanales. Los precios del crudo subieron el viernes, pero se encaminan a fuertes pérdidas semanales en medio de la persistente preocupación por la desaceleración de la demanda. Este es un insumo muy importante porque tiene efectos posteriores sobre los precios y cotizaciones en México. En los índices precios y cotizaciones, las bolsas en México el día de ayer cayeron fuertemente en línea como cayó Wall Street. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.02% y la Bolsa Institucional de Valores perdió 1.04%. En el premercado, y como yo lo anticipábamos hace unos momentos, los futuros en los Estados Unidos crecen con el Dow Jones subiendo un 0.42%, mientras que el S&P 500 sube un 0.56% y Nasdaq se recupera con un 0.82%. La moneda mexicana observa un leve respiro y se coloca en este momento en 19.36 pesos por cada dólar. Bitcoin se cotiza en $60,822 por unidad, Ethereum en $2,655, la onza de oro se cotiza en $2,536 y el petróleo crudo West Texas se cotiza en $74.44 por barril. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Ya te encuentras actualizado con la información más reciente. Nos vemos en la próxima.